Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Hoy nos toca hablar de la segunda verdad fundamental. Una verdad fundamental o una doctrina básica es una doctrina que conecta nuestra manera o nuestra enseñanza de creer en Dios. ¿Por qué nosotros somos hermanos? Porque tenemos una creencia determinada de Dios, o sea, conocemos a Dios de determinada manera. Las verdades fundamentales son doctrinas bíblicas básicas y únicas en el cristianismo. Es la manera de conocer lo que es Dios, lo que es su enseñanza, lo que es el Espíritu Santo. O sea, es la manera de doctrina básica. Ahí no tiene nada que ver la manera de cantar, de vestirse, de hablar. Y muchos cristianos se avergüenzan de hablar con personas de algunas sectas porque no conocen su enseñanza, su doctrina básica. Y hoy nos toca hablar del único, el único Dios verdadero. O sea, hay un solo Dios, y a veces nos dicen, entonces, ¿por qué creen en la Trinidad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Otras congregaciones creen solamente en el Padre, en Jehová, y no creen ni en Jesús y no creen ni en el Espíritu Santo. Otras congregaciones creen solamente en Jesús, solo Jesús. El bautismo solamente Jesús. La salvación solamente y echan de lado al Padre. Otras congregaciones se van más enfocados al Espíritu Santo y se olvidan del Padre y del Hijo. Pero ¿por qué nosotros creemos en el único Dios verdadero y que el Dios verdadero está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Y por qué no en otros? ¿Por qué no en ángeles? ¿Por qué no en otras personas, otras cosas creadas? Y hoy vamos a hablar de eso. Deuteronomio 6:4, vamos a leerlo. Deuteronomio 6:4, yo lo tengo aquí marcado. Dice así la bendita palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Hay un solo Dios revelado, eterno y existe en sí mismo. El Dios del Antiguo Testamento dijo, yo soy. Entonces dijo, si Moisés le pregunta, si tú vas y hablas con Faraón y le dices, ¿de parte de qué Dios o quién te envió? Tú le vas a decir, yo soy te envía. Yo vengo en nombre del gran yo soy. La palabra yo soy no está atado ni al pasado, ni al presente, ni al futuro. En el pasado el yo soy era el yo soy, en el presente el yo soy sigue siendo el yo soy, en el futuro es el yo soy, es el yo soy. Dios no está atado a tiempos, a edades, no está atado a pensamientos ni conocimiento. Dios es Dios y punto. No hay nada que discutir con eso. ¿Quién creó a Dios? ¿Y quién te dijo que Dios fue creado? ¿Quién hizo a Dios? ¿Y quién te dijo que a Dios lo hicieron? El hombre sí se inventó cosas para representar a Dios. Algunos hicieron imágenes con cuerpo de gladiador, cabeza de suegra, no sé, inventos de hombres con cabeza de toro, cabeza de vaca. O trataron de representar a Dios en una mujer con 7, 8 brazos, como el hinduismo. O trataron de representar a Dios como Moloch, que era un toro con cabeza de hombre, o hombre con cabeza de toro. Trataron de representar a Dios mirando al sol, la luna, pero Dios no es nada de eso que se le representa. Es más, la Biblia dice que no se debe hacer ninguna imagen, ni semejanza. El hombre se ha inventado dragones, seres poderosos, seres mitológicos, seres místicos.
El hombre ha adorado al sol, la luna o a los animales que creían poderosos, como en la cultura prehispánicas, que adoraban al jaguar, adoraban a seres a los torongos, o a seres como los gigantes, que eran como si fueran monstruos que aterrorizaban, o cosas así que se inventó el hombre. Pero hay un solo Dios y ese Dios existe, se llama Jehová de los ejércitos. Pero ¿por qué Él dice yo soy? ¿Y por qué dice la Biblia que Él tiene un único hijo, el unigénito? Y el unigénito hijo, cuando vino a esta tierra, dijo lo siguiente: yo y el Padre somos uno. Porque el unigénito hijo, Jesucristo, dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque el unigénito hijo se atrevió y dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Porque el Hijo de Dios dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque Jesús antes de irse dijo: yo me voy, pero yo voy a enviar al Espíritu Santo y haremos morada con ustedes, y donde yo estoy, ustedes estarán también. Y estaré con ustedes. Jesús diciendo que va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo del corazón de Dios? Nuestra mente humana no puede entender, pero no podemos decir que el Padre es diferente de Jesús, que Jesús no es nada con el Padre, o que el Espíritu Santo no es nada en comparación con el Padre y los hijos. La Biblia dice tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Hay un solo Dios en la cual creemos. Este Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, o sea, la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en San Juan dice: y esta palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra era Dios y se hizo carne. O sea, Dios tomó forma humana por amor a nosotros. He visto debates de grandes teólogos, doctores en teología, la gente que investiga lo profundo de estas enseñanzas, y jamás han podido encontrar la respuesta. ¿Por qué Jesús dice que Él es la resurrección y la vida? ¿Por qué Jesús dice que Él los da vida eterna, no perecerán jamás y nadie puede arrebatar los humanos? ¿Por qué Jesús dio su vida para salvar? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús le dijo: Tomás, no me digas, Dios mío, que yo no soy Dios. ¿Por qué Jesús no le dijo eso a Tomás? ¿Y por qué cuando Juan se arrodilló para adorar al ángel que le traía la revelación de Apocalipsis, Juan le dijo: no, ¿qué te pasa? Levántate, no te arrodilles ante mí, yo también soy hombre y servidor de Dios como tú. Adora a Dios. Sería bonito, le hubiera dicho: adora a Dios, cabezón. Ahora, hay un solo Dios, y yo quisiera que leamos en Isaías 48, del 10 al 11, yo tengo aquí marcado en la Biblia. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesús vino a traer salvación. Ahora en Mateo 28, 19 dice: id y haced discípulos, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Este es el texto que odian, que no quisieran que no esté en la Biblia ni en los manuscritos. La gente que solamente dice hay que bautizarle solamente en el nombre de Jesús. Este es el texto que ellos dicen: no, eso dijo, pero no vemos que ellos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero el mandato de Jesús fue bien claro: bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después se inventan, ¿cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Y si le dan el nombre, dice, ¿y quién fue el padre del Padre? ¿Cómo es el apellido del Hijo? Y empiezan a inventarse cosas, pero la Biblia dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué cuando Jesús se bautizó escuchó una voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y habla de Jesús. Y mientras que escuchaba esa voz, descendía el Espíritu Santo en forma, representado en una paloma. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, representan a Dios, no están divididos. O sea, en nuestra vida está en forma del Espíritu Santo con la iglesia. Pero si tú tienes problemas, un día estás llorando, estás triste, necesitas el consuelo de Jesús, quizás de un hermano mayor, quizás de alguien que tú viste que dio su vida por ti, tú sientes el calor de Jesús que te abraza cuando estás doblando tus rodillas. Cuando tu corazón está derritiéndose como cera, tú sientes el abrazo cálido de un hermano mayor, del primogénito entre los resucitados, del que dio todo por ti, te sientes aliviado. A mí me pasa muchas veces. Aquí en Puerto Rico yo no tengo hermanos de sangre. Y para los pastores, ustedes saben, es bien difícil tener amigos. El pastorado prácticamente es un trabajo ministerial en soledad, solitario. Los pastores hemos recibido puñaladas por la espalda. Personas que se van y no saben por qué se van y no te dan explicación y se desaparecen. O personas que cuando no puedes ayudarlos ya no están contigo. O a veces te llena de satisfacción cuando alguien crece, desarrolla un ministerio y se va a hacer el trabajo que Dios lo mandó. Y al irse sientes un vacío porque pues, se fue, siempre me ayudaba, pero se fue siguiendo la voluntad de Dios también. Entonces, cuando muchas veces yo estoy orando, yo siento el calor de Jesús que me abraza. A veces que me carga como si estuviera caminando en un camino de espinos y que me carga para cruzar ese camino de espinos mientras que Él pisa esas espinas por mí. Una vez una hermana hablaba muy mal de su pastor y hablaba, mira cómo le dan dinero y cómo hace eso, le traen gallinas, le traen patos, le traen corderitos y el pastor predicaba una iglesia 1200 miembros grande. Y la hermana hablaba tanto y el pastor sonriente, siempre atendiéndolos. El pastor pastoreó casi 27 años iglesia y no pudo comprarse una casa. Y todo el mundo decía, pero ¿qué hace con todo ese dinero? Seguro que lo tiene enterrado, escondido, debajo del colchón. Cuando la hermana tuvo un sueño y le vio a sí mismo al pastor predicando, sonriendo, orando por todos, y ella estaba ahí al frente, y cuando ella dijo en su sueño, yo voy a romper mi orgullo, voy a pasar para que mi pastor ore por mí. Y cuando ella se acercó al altar, miró los pies en el sueño de su pastor y estaba descalzo y había una alfombra de rosas rojas como el carmesí. Y ella miraba los pies del pastor, las rosas que él pisaba, y ella decía en su corazón, mi intuición me dio la razón, ese hombre vive bien. Y dejó que cuando ella agachó la cabeza, cuando él se puso a orar, le miró bien los pies. Esas rosas tenían espinas y sus pies estaban destrozados por las espinas de esas rosas. Cuando miró bien la sangre que salía de los pies de su pastor, se mezclaba con los pétalos rojos de esas rosas.
Ella se despertó y dijo, ¿qué es lo que significa ese sueño? Se levantó desesperada ella. Y dijo, no, yo voy a preguntarle al pastor. Se levantó, se fue y el pastor estaba diciendo, mira, yo no te puedo atender ahora, yo estoy bien ocupado, pero si tú me acompañas, tú tienes tiempo, me acompañas, y en lo que yo resuelvo, lo que resuelvo siempre, te contesto toda la pregunta que tú quieras. Pero cuando estoy haciendo algo, tú deja de hablar hasta que yo termine de hacer. Le dice, sí, pastor. Y ella se fue a las 8 de la mañana a tomar un desayuno en la casa del pastor. El pastor estaba apuradito. Le dije, vamos, hermana, sígame. Y el pastor se fue, tomó un taxi con la esposa. Ella se montó ahí. Y le dijo a su hija, bueno, quédate porque voy a ir con la hermana porque me acompañe ella y tú quédate en casa. Se fue al hospital. El pastor y la esposa oraron por una ancianita que estaba allá yéndose con el Señor y le dejaron debajo de la cama un sobrecito con chavitos. Y le dice, hermana, tú puedes orar por ella. Y esa hermanita que te está acompañando oró por ella. Después tomó un mototaxi y se fue donde una hermanita que vendía frutas, aguacates, una bandejita. Y le saludó a la hermanita y agarró, la esposa le dio un sobrecito con chavito. Y ese día, él pasó repartiendo parte del dinero de la ofrenda a los hermanitos que necesitaban. Y llamó por teléfono y le pregunta, ¿tú tienes el nombre de tal pastor, tu el número? El hermanita, sí, yo lo tengo anotado. Pues dame el número, por favor, y espérame. Después de esta llamada yo te atiendo. Le llama al pastor, le dice, pastor, yo sé que tu esposa acaba de partir con el Señor. Te estoy haciendo una transferencia de tal cantidad para que te ayudes. Y oró por el otro pastor que había perdido a su esposa. Y después de todo, le dice, hermanita, ahora sí, yo voy a descansar un rato. Pero nada, sentémonos aquí y hablemos. ¿Qué quería hablar conmigo? La hermanita le miró, se puso a llorar y dijo, no, ya me diste la respuesta en lo que yo te acompañaba. Ahora yo sé por qué no has podido comprarte una casita. Ahora yo sé por qué vives siempre dentro de la casa pastoral. Pero pregúntame. No, pastor, no, ya no tengo preguntas ya para ti. Y la hermanita se fue quebrantada. Ella no entendía lo que el pastor hacía en silencio, que nunca lo anunciaba en el altar, que nunca avisaba. Y ella entendía cómo ese pastor le servía al Señor. Por cierto, ese pastor era mi pastor que aprendí de él. Yo aprendí de él muchas cosas y me faltan muchas cosas que practicar también de él. Jesús jamás estuvo explicando, yo voy a dar la vida por ti. Mira, fariseos, no me ataquen, yo voy a dar mi vida por la humanidad, por favor, no me traten así. Fariseo, yo soy su salvador, no me traten así. Jesús jamás estuvo anunciando de las cosas buenas que hacía. Es más, Jesús se enseñó y dijo, lo que da tu derecha no lo sepa tu izquierda. Y Jesús decía, si quieres servir al Señor, al único Dios verdadero, haga esto, visita a los que están enfermos, cubra a los que están desnudos, de comer a los que tienen hambre. Eso es servir al único Dios verdadero. Amén. En Mateo 28, 19 nos habla de la Trinidad, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. San Juan 14, 16, 17 nos habla que Jesús está orando al Padre y diciendo que los va a enviar el Espíritu Santo.
hay un solo Dios verdadero. Hay mucha gente que discute, pelea y dice, no, Dios se llama así. Dios se llama así, ese es su nombre, se pronuncia y dan unos nombres. Otros dicen, no, y este se llama así, y el otro se llama así. Y se inventan tantas cosas por no doblar rodillas y servir al Señor con todo su corazón. Hay canales de televisión, hay canales en YouTube, hay canales en redes sociales que solamente están puestos para discutir vanas teologías y se olvidan de que hay cientos y miles de gente escuchando, queriendo una solución para su problema. Se entran en esos canales y escuchan discusiones teológicas que no les hacen ni bien a ellos ni a los que escuchan. A las finales no se ponen de acuerdo. Y el que va buscando palabra de Dios sale más confundido. Esto lo dio testimonio una persona que estaba a punto de quitarse la vida y dijo, yo voy a ir a una iglesia. Esta es la última opción. A ver si tengo una solución ahora. Y él se fue a una iglesia y lo que encontró unas discusiones ahí. Gente juzgándose entre ellos, gente peleándose entre ellos, mirándose mal. Algunos líderes un poco arrogantes, un poco vanidosos. Cuando salió, se encontró con un hermano anciano y le dice, qué bueno que viniste, déjame darte un abrazo. Le dice, dame un abrazo porque es el último abrazo que voy a recibir en esta tierra. Y le dice, ¿qué vas a hacer? Yo vine decidido, estoy decidido a quitarme la vida, pero vine a esta congregación como última opción para saber si debería quitarme la vida o no. Ahora ya estoy seguro, necesito salir de esta tierra. No encuentro solución en ningún lugar. A veces en el lugar que debe haber paz, no hay paz. A veces en los hogares que debería haber tranquilidad, no hay tranquilidad. En las iglesias donde debería haber un grupo de hijos de Dios amorosos. Y eso no tiene nada que ver con economía, ni condición, ni raza, ni idioma. Pero gente que te dé un abrazo en nombre del único Dios verdadero. A veces no encontramos. Yo les contesto esto una vez en una campaña que yo fui a apoyar a unos pastores que estaban de campaña. Yo fui como cargando las maletas. Hubo un muchacho que empezó a tirar piedras. Empezó a gritar al predicador y a todos los hermanos. Alguien que estaba enfurecido por alguna situación. Y había hermanos que salían como a querer a empujones sacarlo del templo. Y yo le hice una seña al predicador, le digo, déjame bregar con esto. Fui, le di la mano, le dije, ñañito, ¿qué te pasa? Le digo ñañito porque él era de la selva, entonces yo sé cómo tratar con cariño a la gente de la selva. Ahora ya sé cómo tratar con cariño a la gente de Puerto Rico. Le digo, mira, aquí hace un poco de ruido, podemos salir un momentito afuera y quiero hablar contigo. Y él como desconfiando, sale conmigo. Lo único que le miro a los ojos, le digo, ¿te puedo dar un abrazo? Y le di un abrazo, como si estuviera abrazando a uno de mis hermanos que acaba de salir y salvarse la vida de un accidente grave, que estaba a punto de morir. O sea, como si alguno de mis hermanos sobrevivió por algún milagro. Le abracé como mi hermano. Él olía a alcohol, olía a marihuana, olía a mugre, olía a sudor viejo, pero para mí era el olor más agradable. Le abracé. No acostumbro a dar un beso, no acostumbro a abrazar y a dar besos a nadie, porque cuando
Era soltero, mucha gente malinterpretaba eso y vengo de una iglesia pentecostal también. Algo alrededor había de RT, rajatablas. Y él plantó las uñas en mi espalda. Yo pensé que me quería golpear, pero se puso a llorar como un bebé. Y estuvimos unos minutos bien largos que parecían eternos y él llorando. Cuando se calmó, le dije, ñañito, mira, ahí hay asiento, vamos a sentarnos. Sí, yo estoy cansado de estar parado. Miré mi camisa, estaba lleno de sudor, de lágrimas y de moco. De moco, porque él lloró a moco tendido. Yo dije, el olor de rosas puras está en mi ropa. Y cuando está terminando el mensaje, estamos sentados y invitan a aceptar a Jesús, él pasa y me dice, tú puedes decirle que si pueden darme un momentito con el micrófono. El predicador estaba indeciso en entregarle el micrófono. Y yo le miré y le digo, déle el micrófono. Denle el micrófono, porque yo sé que el Espíritu Santo, el único Dios verdadero, lo había tocado. Él agarró el micrófono y lo que dijo lo siguiente: nunca nadie en mi vida me dio un abrazo. Nunca nadie en mi vida me dijo que me amaba. Y en el mensaje me decían que Dios me amaba. Y cuando yo escuchaba que Dios me amaba, sentí un abrazo único de parte de Dios. Ese pastor que está ahí sentado al lado mío me dio un abrazo. Les digo a los hermanos, nunca nadie sentí un abrazo tan sincero, tan puro, es como si mi espíritu se conectara con Dios. Por eso yo acepté a Jesús. Por eso yo acepté a Jesús. Y ese hombre ahora es un pastor, un siervo de Dios. Saben, hay un solo Dios verdadero que obra a través de su misma presencia, que es el Espíritu Santo. Toda oración que hace el Hijo de Dios, el cristiano, es dirigido al Padre en el nombre del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. La obra de Dios es inmensa, es tremendo. Podemos pasar días, horas. Hay libros enteros acerca de la enseñanza del único Dios verdadero. Pero Dios es uno en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviera con la iglesia, es el Espíritu Santo lo que tocó tu corazón. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que llevó tu corazón al consuelo, a ser consolado por el Espíritu de Dios, cuando ningún hombre puede llevarte un consuelo como lo hace Dios. El Espíritu Santo te usa cuando tú oras y hace milagros. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. En el nombre de Jesús todo delincuente quebranta su corazón. Hay un solo Dios verdadero, uno solo. Que no necesariamente este único Dios se va a mover a través de profecías humanas. A través de emocionalismo, Dios se mueve como Él quiere. Dios toma los corazones que Él quiere. Él hace lo que quiere porque Él es Dios. Claro que hay profecías. Claro que hay palabra de Dios en la boca de los hombres que aman a Dios. Claro que hay purezas en ancianos y ancianas de iglesias. Claro que hay sueños y anhelos y ferviente deseo de entregar inclusive su vida por la causa de Cristo en la nueva generación de jóvenes cristianos. Claro que sí. Claro que hay hombres y mujeres desde jóvenes hasta adultos en todo el mundo
personas de 70 años, 60, tratando de prepararse en estudio bíblico para poder ir y dar la palabra a las naciones porque recién aceptaron a Jesús. Claro que sí. Pero todo eso es para servir al único Dios verdadero. Al único. Y el único Dios verdadero nos dice en esta mañana que nos ama. Que nos ama. Que nos ama. Yo les voy a contar esto con todo mi corazón. Cuando estaba en Estados Unidos, mi esposa estaba delicada de salud. Paulita tenía como 11 o 10 años, era una nena que Leonel estaba en otro pueblo estudiando algo y no había más opción que me puse a trabajar en un restaurante americano y empecé a trabajar lavando platos. No me avergüenzo, ya que eso fue digo, un castigo, a veces bromeando a mi mamá porque yo no quise lavar los platos de mi mamá nunca. Le dejaba en la mesa con la comida así o sucio. Y una vez estaba nevando y yo estaba triste. Me para un guardia americano, me empieza a hablar en inglés. Yo no sabía nada de inglés. De hecho, el restaurante americano, todos hablaban inglés y yo solamente aprendí a decir yes, yes, ok, thank you. Eso eran las 3 palabras que aprendía. Y la oración más larga que aprendí es $10 in the machine number 5. Eso lo voy a explicar después. Era para echar gasolina en la máquina de gasolinera número 5. Y me da un ticket. Y yo voy y me dice por velocidad cuando pasan otros carros más a las mías que mi persona, porque yo era hispano. Tenía envidia porque era más hermoso que él. No sé. Y me da el ticket. Yo llego a casa un poco triste, mi esposa recuperándose. Y a unos días sucede lo mismo. Empieza una nevada, se apaga mi carrito en medio de la nieve. Aparece un policía americano y me dice, no, llama a la grúa, lo llamo yo, tienes que mover el carro de aquí. Él llamó a la grúa y me subieron al parking del restaurante donde trabajaba, que estaba un bloque. Me quisieron cobrar un ojo de la cara. Yo dije, no, mi ojo no voy a sacar, me toma todos los chavos. ¿Cuánto quieres? Aunque me endeude. Caí de rodillas en ese frío y le dije, Señor, esto está pasando conmigo. Solamente escuché la voz de Dios que me decía, te amo. Señor, me dieron un ticket, una voz que decía, te amo, Marcos. Señor, mi esposa está recuperándose. Amo a tu esposa también. Señor, mira el frío. Escuché la voz de Dios, el único Dios verdadero que me decía, te amo. Fui al trabajo y los compañeros me vieron triste. Y tú sabes que los compañeros, la gente no saben consolar o te dicen, ¿tú quieres un traguito? Te dicen, ¿tú quieres comer? ¿O tú quieres un refresco? ¿Tú quieres un vaso de agua? Esa es la única manera que una persona que no tiene a Cristo, que trata de consolar. Y yo me aproveché, le dije, quiero un steak con arroz, con pique ahí hispano. Y me dieron de comer porque estaba bien triste, destrozado. Y cuando estoy comiendo, te amo, Marcos. Yo decía, qué bueno. Y escucho una voz que dice, ¿quieres más? Yo le dije, sí, cómo no. Llegué a casa, miré a mi esposa, me estaba esperando con café calientito y había hecho un asopadito ahí.
No hay nada más hermoso de tener en este mundo fuerte, cruel, salvaje, que el amor de Dios, del único Dios verdadero. El único Dios verdadero, ese amor de Dios traspasa todo, traspasa todo. Y Dios es tan bueno que tengo a mi esposa 16 años después. Comimos hoy en la mañana, desayunamos con el hijo mayor de ella, con Paulita, ya adultos ellos. Y él me dijo, mira, no te apures en prepararte tu sanguchito de pan con queso, yo te voy a hacer el desayuno. Y él nos hace el desayuno. Lavó mi guaguita, lo puso brillando y me dice, ahora está precioso. Yo dije, que bueno, voy a cargar bloques, cemento, arena con eso. Dios es bueno, hermanos, amén. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena servirle al Señor. Denle un aplauso al Señor. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena servirle al Señor. El único Dios verdadero nos llama a que nosotros siempre actuemos como que Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Yo quiero leer en Apocalipsis 1:13, ¿sí? Para terminar, Apocalipsis 1:13. Algunos me dicen, ese libro de Apocalipsis da miedo. No da miedo. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Alabado sea el Señor. En Mateo 1:21-23 dice así la bendita palabra del Señor. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús es, repitan ustedes, Jesús es Dios con nosotros. El Espíritu Santo dijo Jesús que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie puede arrancar estos textos de la Biblia. Nadie puede cambiar esta verdad irrefutable de la palabra de Dios. Lo han intentado teólogos, ateos, estudiosos, catedráticos, y jamás han podido encontrar algo que contradice esta verdad fundamental. Dios es uno, es nuestro Padre y nos ama. Amén. Nos ponemos de pie, denle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Y lo maravilloso que es que tú eres el siervo y la sierva de este Dios. Dios puso amor en tus manos y en tu corazón para compartir en esta tierra. Dios puso pasión por las almas en tu corazón. Dios puso pasión que no estás quieto ni quieta cuando no haces nada para el Señor. Estás tan con ganas de hacer y lo haces y encuentras paz diciendo, por fin estoy sirviéndole al Señor. Por fin tengo esa libertad de congregarme, tener paz y también salir y hacer la obra en otros lugares. Eso es lo maravilloso. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.